La atalaya, para la semana del 19 al 25 de abril. Respuestas a la atalaya de esta semana con el título o el tema: El principio de autoridad en la congregación. El texto temático es Efesios 5:23, que dice: El Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Tenemos un estudio de la atalaya de 17 interesantes párrafos. Empezamos por el primero. Su pregunta es: ¿cuál es una de las razones por las que está unida la familia de Jehová? Existe tanta paz, unidad y amor en el pueblo de Dios y en su familia porque cada uno de nosotros nos esforzamos por respetar el principio de autoridad que Jehová ha establecido. Nos esforzamos cada uno de nosotros en vivir todos los días y en todo momento bajo los principios bíblicos. Párrafo 2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Respondemos interesantes preguntas como: ¿cuál es el papel de las hermanas? ¿Es cierto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas? ¿Tienen los ancianos el mismo tipo de autoridad sobre los hermanos y las hermanas que la que tiene un cabeza de familia sobre su esposa y sus hijos? Empecemos con la primera. ¿Cómo debemos ver a las hermanas? El párrafo 3, su pregunta dice: ¿qué nos ayudará a valorar todavía más lo que hacen nuestras hermanas? Valoramos mucho a las hermanas por todo el trabajo que hacen, ya no solo si trabajan secularmente, sino con la familia y con todo lo que hacen día a día, y las valoramos aún más si cabe si pensamos y reflexionamos en cómo las ve Jehová y Jesús, cómo las tratan y cómo las trató también Pablo. Párrafo 4. ¿Cómo indica la Biblia que para Jehová los hombres y las mujeres son igual de valiosos? La Biblia indica en multitud de ocasiones que tanto hombres como mujeres son igual de valiosos. Para empezar, Jehová pagó el mismo precio por ambos, la vida de su querido Hijo Jesús. Jehová le dio tanto Espíritu Santo a hombres como mujeres para hablar en lenguas y hacer milagros. Ambos gobernarán con Cristo en el cielo, y la promesa de vida eterna es para todos por igual. Y Jesús mandó a predicar las buenas noticias tanto a hombres como a mujeres. Otro ejemplo es el que vemos en el pasaje de Hechos 18 del 24 al 26, donde se explicó a un hombre muy culto la verdad con mayor exactitud. Y esto no lo hizo solo Áquila, que era el esposo de Priscila, sino que ella también habló y enseñó con exactitud a este hombre, que incluso enseñaba en la sinagoga sobre Jesús. Párrafo 5. Según muestra Lucas 10, 38, 39 y 42, ¿cómo veía Jesús a las mujeres? En el versículo 39 dice que María se sentó a los pies de Jesús y se quedó escuchando lo que decía. Jesús habló de temas profundos tanto con hombres como mujeres, no hizo ningún tipo de distinción, muy diferente al trato que le daban los fariseos a las mujeres, que las despreciaban y ni siquiera hablaban con ellas, y mucho menos hablar de las escrituras. Jesús habló, enseñó e instruyó tanto a hombres y mujeres en verdades profundas de las escrituras. El respeto de Jesús hacia las mujeres también lo vemos en Lucas 8 del 1 al 3. Jesús permitió que las mujeres lo acompañaran mientras iba predicando. Es más, le dio el honor y privilegio a una serie de mujeres para que fueran ellas quienes transmitieran el mensaje a los apóstoles de su resurrección. Pasamos al párrafo 6. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que respetaba a las mujeres? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que respetara a las mujeres, que las tuvieran en consideración como si fuera su madre para las mujeres de más edad y a las más jóvenes como hermanas. No solo le dijo que tenía que respetar, sino que tenía que respetarlas como su propia familia, donde respetamos mucho a nuestra madre y también respetamos y cuidamos de nuestras hermanas. Timoteo no solo hizo caso a Pablo sobre cómo debía respetar a las mujeres, sino que además dijo y reconoció que su fe fuerte fue gracias a su madre y abuela, que fueron quienes le enseñaron los santos escritos. Pablo no solamente decía cómo se debía respetar a las mujeres, sino que él mismo dio ejemplo de ello en muchas ocasiones, como cuando escribió su carta a los romanos. En ella envió saludos a las hermanas mencionándolas por su propio nombre a cada una de ellas. Pablo se acordaba y valoraba mucho todo lo que estas cristianas hacían y el gran valor que tenían. Y el párrafo 7. ¿Qué preguntas vamos a responder? Hemos respondido a la primera pregunta que vamos a ver con este artículo.
La Biblia enseña que las hermanas no son inferiores a los hermanos. Ahora bien, surgen las otras preguntas que vamos a ver. ¿Por qué les manda Jehová a las hermanas que se cubran la cabeza en ciertas ocasiones? ¿Y los hermanos son cabezas de todas las hermanas por el hecho de ser nombrados ancianos o servoministeriales? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ver la siguiente. ¿Son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Párrafo 8. En armonía con Efesios 5:23, ¿por qué no son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Efesios 5:23 es muy claro y dice, solo es el esposo cabeza de su esposa y por encima de él el Cristo como cabeza de la congregación. Por lo que ningún hermano puede ser cabeza de las hermanas, ni siquiera los ancianos. Es por ello que en un matrimonio la autoridad está en el esposo y todos los demás hermanos deben estar al margen de sus decisiones, que estarán de acorde al ejemplo de Cristo. Y en el caso de que la hermana esté soltera y viva con su familia, será su padre el cabeza de familia. Si no vive con ellos, es Cristo directamente. La hermana soltera respeta a sus padres y también a los hermanos de la congregación, pero ningún hermano, ni anciano, ni siervo ministerial puede ser su cabeza, porque es Jesús. Esto es muy importante entenderlo, porque se pueden dar situaciones en las que los hermanos que tienen privilegios se puedan exceder e intentar influir en una esposa de un hermano o en una hermana soltera sobre una decisión o comportamiento. Esto no le corresponde a ningún hermano por no tener autoridad sobre ellas. El mismo respeto que muestra la hermana hacia los hermanos con responsabilidades debe mostrarlo estos hermanos por ellas. Hemos visto que este párrafo es muy claro. Los hermanos experimentados y con privilegios pueden dar consejos y estos se respetarán, pero no tienen ningún tipo de autoridad sobre las hermanas. El único que lo tiene es Cristo como cabeza de toda la congregación cristiana. Luego su esposo, su padre si está soltera y vive en familia, y si no, directamente Jesús. Párrafo 9. ¿Por qué deben cubrirse la cabeza las hermanas en algunas ocasiones? Esto se debe a como leemos en 1 Timoteo 2:12. Jehová decidió que fuera el hombre quien dirigiera a la congregación. Así estableció una jerarquía de orden, evitando que reine el caos. Es por ello que en ausencia de un varón cristiano y tiene que realizar la hermana su labor o tarea, debe cubrirse la cabeza como muestra de respeto al principio de autoridad que Dios estableció. Notamos que aunque Jehová reservó ciertas responsabilidades al hombre, si se daban las circunstancias en las que tenía que enseñar la mujer, esa enseñanza no se perdía, sino que podía hacerlo, siempre con respeto. Y aquí vemos otra vez la comprensión de Jehová. La mujer se tenía que cortar el cabello muy corto para esto, pero si suponía un motivo de vergüenza, le dio la opción de cubrirse la cabeza, de forma que podía ejercer estas funciones, algunas de las cuales veremos en el recuadro. Las hermanas se tienen que cubrir la cabeza si va a orar en público o enseñar de la Biblia en presencia de un hermano bautizado, o si está su esposo presente. Y aunque no haya ningún varón presente, tendrá que taparse la cabeza si va a realizar alguna tarea que es encargada normalmente a un hermano bautizado. Pasamos a la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos. ¿Cuáles son sus diferencias y sus límites? Para ello veremos el párrafo 10. Su pregunta dice, ¿por qué podría pensar un anciano en ponerles normas a los hermanos de la congregación? Puede que piense así porque querrá proteger a la congregación como si de su familia se tratara, e incluso pueden haber hermanos y hermanas que les digan que tomen decisiones por ellos, pero esto no es bíblico y cada uno debe tomar sus propias decisiones. Los ancianos están para cuidar de la congregación, pero no lo harán con sus propias decisiones, sino con lo que dice la Biblia, aconsejando por medio de ella, y será cada uno el que tome su decisión. Jehová le ha dado la responsabilidad a los ancianos de cuidar de la congregación y expulsar de ella a los pecadores que no se arrepienten. Le ha dado la responsabilidad de guiar a la congregación por medio de la Biblia y consejos basados en ella, pero no por decisiones propias basadas en su experiencia o conocimiento o por lo que ellos han hecho en el pasado, por muy bien intencionadas que sean estas decisiones. Párrafo 11. ¿Qué aspectos tienen en común la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Jehová quiere que haya respeto en la congregación, el mismo que existe en la familia. Este es uno de los aspectos en común y en consecuencia espera que ambos cabezas
de familia y los ancianos cuiden de los suyos, de su congregación, y les ayuda a tener una fe fuerte, a que se sientan queridos y valorados. Exista la ayuda que necesitamos en cada momento y para obedecer las normas divinas. Párrafo 12 y 13. Tal como indica Romanos 7.2, ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Jehová le ha dado la responsabilidad a los ancianos de congregación a actuar como jueces y expulsar de la congregación a pecadores que no se arrepienten. Y los cabezas de familia tienen derecho a dictar las normas de su casa para el bien de la misma, escuchando la voz de su esposa como una sola carne que son. Es por ello que respetemos a Cristo, cabeza de la congregación. Párrafo 14, la parte A. En vista de lo que dice Marcos 10:45, ¿por qué es lógico que Jehová nombrara a Jesús cabeza de la congregación? Es lógico porque Jesús dio la vida como rescate por todas las personas que ponen fe en Él. No vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás, y con su sacrificio compró la vida de todos sus discípulos de la congregación, y tendrá autoridad de dictar normas de conducta, así como asegurarse de su cumplimiento, ya que nos alimenta espiritualmente y nos cuida a todos por medio de ellas. La parte B de este párrafo: ¿cuál es el papel del cuerpo gobernante? Y para esto vamos a ver el recuadro. El papel del cuerpo gobernante es estar en sujeción a la autoridad y a la cabeza de la congregación cristiana, Jesús. Hacen tal como se ha establecido y por ello, bajo su autoridad, intentan en todo momento guiar al pueblo de Dios con instrucciones útiles, alimento espiritual al debido tiempo y dando un orden coherente a toda la organización terrestre. Se interesa por todos los hermanos y hermanas de todo el mundo y les provee toda la guía que necesitan por la Biblia, así como la ayuda que se necesite en momentos puntuales. Párrafo 15 y 16. ¿Qué aprende usted de lo que dicen Marley y Benjamín? Todo se basa en el respeto. Si respetamos el principio de autoridad, seamos hermano o hermana, nunca nos excederemos de lo que debemos hacer, porque respetamos lo que Jehová ha establecido y sabremos cuál es nuestro papel en cada caso. De esta forma, no habrán situaciones excedidas porque todos actuamos de acuerdo a lo que Jehová ha establecido. Párrafo 17. ¿Por qué debemos respetar el principio de autoridad? Porque de esta forma estaremos haciendo como se dice en Salmo 156, estaremos alabando a Jehová, ya que todo lo que hacemos, lo que respiramos en todo momento es para la paz, cariño y amor de la congregación, de nuestra familia, del principio de autoridad. Para concluir con este artículo pasamos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? Tenemos tres. La primera es: ¿cómo debemos ver a las hermanas de la congregación? Las hermanas en la congregación las debemos ver como lo hace Jehová y Jesús, siguiendo el ejemplo de Pablo en cómo debemos respetarlas. Tenemos que verlas como a todos por igual. Las hermanas no son inferiores a nada ni nadie, ni hacia ningún hermano. Todo lo contrario, hemos de valorar el gran trabajo y esfuerzo que hacen como colaboradoras al igual que los hombres de la voluntad de Jehová. La segunda pregunta: ¿son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Explique. No, el único cabeza de todas las hermanas como cabeza de la congregación es Jesús. Luego estará el esposo si la hermana está casada. Si está soltera y vive con su familia será su padre. Y si vive sola será Jesús directamente. Las hermanas respetan a todos los hermanos y los hermanos que no tienen ningún principio de autoridad sobre ellas también tienen que respetarlas de la misma forma y no excederse. Y la última pregunta: ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Los ancianos tienen la autoridad y responsabilidad de mantener limpia la congregación y hacer frente a pecadores que no se arrepienten para mantener la unidad de la congregación y su limpieza moral, actuando como jueces. Además dan guía y consejos basados en la Biblia, mientras que los cabezas de familias dictarán las normas de vida sobre su familia para vivir cristianamente según lo que dice la Biblia y cumplir con los principios bíblicos. El resumen, por nuestra parte, de esta atalaya para esta semana del 19 al 25 de abril es el siguiente. El principio de autoridad que ha establecido Jehová es muy claro y tiene un objetivo muy importante:
que su pueblo esté en todo momento ordenado, que no exista caos. El principio de autoridad protege a todos los hermanos y hermanos y alaba a Jehová al construir un pueblo ejemplar que obedece las normas divinas y viven vidas rectas a la voluntad de Jehová. Todos, hermanos y hermanas, debemos respetar el principio de autoridad, porque es una muestra de respeto y alabanza al orden que Jehová ha establecido. En ningún momento es rebajarse la autoridad de otro, es respetar a Jehová. Además, gracias a él se permite una organización sana y útil para resolver problemas y afrontar y superar situaciones. Jesús es el cabeza de la congregación cristiana y todos estamos bajo su autoridad y sujeción a su principio de autoridad, incluido el cuerpo gobernante. Es el primero que lo obedece y solo se limita a dar la guía y ayuda necesaria y por medio de la Biblia. Es un ejemplo a seguir por todos los ancianos, después del de Jesús, a no excederse por sus propias palabras, sino por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el cuerpo gobernante da instrucciones útiles basadas en la Biblia. El cuerpo gobernante no ha dicho qué vacuna debemos ponernos y cuál no, o si debemos hacerlo o no. El cuerpo gobernante nos ha proveído la información que necesitamos que dice la Biblia, si tienen o no sangre. Y a partir de ahí, de cumplir con la norma bíblica, cada uno decide. Un anciano de congregación no puede decidir por otro hermano o sobre una hermana. Tiene que guiar con la Biblia y ser jueces en caso de una mala situación, pero no dictar normas o decisiones. Estas se encuentran en la Biblia, no en la boca de ningún anciano. De esta forma, se estará respetando y alabando el principio de autoridad que ha puesto Jehová. Jesús como cabeza de la congregación cristiana, padres y esposos como cabezas de sus familias y de sus esposas, y Jesús como cabeza de todas las hermanas solteras independientes de su familia. Los ancianos de congregación como jueces que juzgan a pecadores y que dan guía, protección y alimento espiritual a sus congregaciones tal como hace el cuerpo gobernante con la hermandad mundial. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta en los vídeos, compartirlos y comentar vuestra opinión. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, únete al canal pulsando en unirme. Se lo agradecemos profundamente y con mucho amor cristiano.